La experiencia, como digo, es determinante, pero muy importante también es el apego, el contexto, el entorno, el soporte, el apoyo que en un momento determinado haya podido tener la víctima o sobreviviente o superviviente ante esta situación, ¿no? El abuso sexual infantil, claro, tenga estas connotaciones, ¿no? Que erotiza también al agresor, ¿no? La vulnerabilidad del otro, ¿no? El hecho de poder manipular a la otra persona, humillarla y ponerla en una posición de absoluta indefensión, ¿no? El consentimiento para mí tiene que ver, ¿no?, con la persona, eso, ¿no?, con la persona tenida en cuenta, humanizada, libre, autónoma, consciente, conocedora y que ejerce el derecho. Es decir, yo cada vez veo que los profesionales que estamos en esto y que estamos en esto por vocación estamos más volcados, que los padres y las madres cada vez están más encaminados a, si no tienen una respuesta, a buscarla. Cada vez se tiene más posibilidades de llamar a un psicólogo, de hablar con un orientador, una orientadora de un instituto, de hablar. Es decir, yo creo que todo esto ya está y ahora bajar a la arena, que es nuestro hijo, nuestra hija, hablar con ellos y con ellas. Buenos días a todos, a todas. Tenemos hoy como invitada en Saca tu Voz a Samantha Fernández Canillas Ron. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias. Muchas gracias a ti porque hoy le estaba comentando a Samantha que estoy especialmente nerviosa porque Samantha, bueno, ahora os la voy a presentar, pero ella tiene tanto conocimiento sobre el tema de cómo afecta al desarrollo de la sexualidad y el abuso sexual infantil, que claro, es un tema que, bueno, para mí es fundamental, no solamente aprender, conocer, sino atreverme a explorar. Entonces, claro, he visto muchas cosas que ha hecho Samantha, no solamente de su currículum, sino de vídeos, y realmente Samantha, tienes una capacidad de verdad que a mí me encanta de profundizar en los temas y de darme una coherencia desde tu experiencia, desde toda tu formación, que yo te agradezco en el alma el atreverte, porque fuiste tú la que me dijiste, Iciar, esto es un temazo, vamos a por ello. Te agradezco mucho que te hayas ofrecido abordarlo aquí con nosotros en Saca tu Voz, o sea que te lo agradezco mucho, de verdad. Nada, gracias a vosotras, un placer. Te voy a presentar. Samantha es psicóloga con más de 25 años de experiencia en la dirección de recursos públicos y privados en el ámbito social, especializada en la intervención con menores, familias y personas en contextos de especial dificultad. Ella es psicóloga general sanitaria certificada por la Comunidad de Madrid, experta en psicoterapia, evaluación forense y sexología clínica, consultora y supervisora de casos en equipos especializados en intervención, acompañamiento y atención a menores víctimas de violencia sexual. Ella integra en su práctica terapéutica un enfoque holístico, combinando la mirada Gestalt, el psicoanálisis, la psicología sistémica y el EMDR. Como especialista en psicología forense y criminología, realiza evaluaciones en contextos judiciales. Además, es experta en la toma de testimonio en investigaciones internas de compliance relacionadas con el acoso, el abuso y la salvaguarda, así como en la instrucción de expedientes en canales de denuncia. Es coordinadora del Grupo de Psicología Forense del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Es docente además en la Escuela de Criminología ECUA y en la implantación del modelo Barnahus. Cuenta con experiencia en cooperación internacional y emergencias, siendo la primera psicóloga en asistir a los profesionales del Grupo START de AECID en Mozambique y a la población local también cuando se produjo todo el despliegue por el ciclón Idai. Y colabora habitualmente con medios de comunicación en la divulgación de temas relacionados con las relaciones humanas y el bienestar emocional. Como os decía, pues tu experiencia, tu formación es amplísima y yo querría, si te parece bien, Samantha, que empecemos un poquito explicando de qué manera afecta el abuso sexual infantil al desarrollo de la sexualidad en la adultez de la persona que lo ha sufrido. Bueno, pues muchísimas gracias, Iciar, por esta invitación y bueno, pues por atrevernos las dos, porque yo te dije, bueno, es un temazo y lo que vamos a esperar es que sea de utilidad para las personas que nos vean y que nos escuchen en un tema tremendamente delicado, porque el ámbito del ASI, del abuso sexual infantil o de las violencias sexuales, ¿no?, conforme ya al marco legislativo, es un marco bueno, pues muy desconocido en general, o es un tema muy, muy desconocido en general, que atiende además a muchos mitos y a muchas creencias falsas, ¿no?, que se han ido instaurando
y sobre todo porque, bueno, ahora tenemos muchísimas personas que son adultas y que han sido víctimas o han sido supervivientes, ¿no? Porque mejor que sean ellas las que elijan, ¿no? Cómo definirse o cómo identificarse y que, bueno, pues que ahora están iniciando en su vida adulta pues relaciones afectivos sexuales y tienen dudas y es normal, ¿no? Es lo más natural, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué forma? Yo siempre me planteo a las personas que han tenido experiencias de abuso sexual infantil como una especie de itinerario en forma de péndulo, ¿no? Es decir, pueden transitar de un punto a otro y entre medias que haya muchos matices, pero a veces muy recorridos en muy poco tiempo. Esto hace que la persona que ha vivido esta experiencia haya momentos en los que verbalice no identificarse ni con un polo ni con otro, ¿no? Y tener que encontrar en ese transitar, en ese caminar, su verdadera identidad momentánea, ¿no? Es decir que, claro, evidentemente las personas cambiamos y bueno, pues es bueno reconocer que existe un cambio y lo que te funcionó en la adolescencia puede no servirte ya en la primera adultez y puede no servirte más adelante. Del mismo modo, te has podido encontrar cómoda con una serie de parejas eventuales o parejas que no eran estables, pero cuando has llegado a tener o a conformar una pareja más estable, basada o fundada, ¿no? En otra serie de principios, de valores, ¿no? De puntos en común, pues de repente ver que ahí algo se abre y de nuevo hay que empezar a trabajar. Por lo tanto, seamos todas bien llamadas al trabajo terapéutico, al trabajo de la palabra, que es la terapia en realidad, y a las diferentes visiones. Bueno, en ese péndulo, pues nos podemos encontrar a personas que a lo largo de su evolución y de la identificación con la experiencia, digo de identificación porque hay personas que no se identifican para nada con haber vivido una experiencia de abuso sexual en la infancia, ¿no? Una agresión. Especialmente estamos hablando de lo que fueron niños, niñas cuya violencia fue intrafamiliar. Es decir, claro, reconocer que el agresor fue un padre o que el agresor fue un abuelo, figuras que evidentemente tenían que velar, ¿no? Por su bienestar, pero y además que eran figuras socialmente y familiarmente reconocidas, pues a veces hace que en este tránsito esto no se reconozca. Bueno, la víctima tiene que ir paso a paso, víctima o superviviente tiene que ir paso a paso e irse conformando ella también bueno, pues en esa distancia, ¿no? Que pasa entre la experiencia y bueno, pues su desarrollo habitual. Entonces nos podemos encontrar casos en los que se produce una brecha muy ingente, ¿no? Casi existe un universo entre ese niño o niña y el adulto o la adulta que se van desarrollando, en el que la sexualidad sencillamente se encapsula, no se desarrolla, se queda, a pesar de ser algo inherente en el ser humano, se queda ahí como, bueno, pues cristalizada. Y bueno, pues esto en terapia vemos que incluso hay personas adultas que cuando vienen a las sesiones siguen haciendo referencia a la sexualidad desde un punto de vista muy infantil. Esto tiene que ver con no haber resignificado la experiencia y evidentemente dar significado a una experiencia, a una agresión sexual cuando se tiene 6, 7, 8 años es tremendamente difícil, ¿no? Por eso muchas veces los niños y las niñas recurren, ¿no? A elementos cotidianos de su vida y conocidos para explicar lo que ha sucedido, si es que lo pueden explicar. Esto es algo que en el ámbito judicial sigue levantando y suscitando muchas dudas y los psicólogos y las psicólogas lo tenemos claro. O sea, al final uno habla o una persona habla de aquello que conoce, ¿no? Igual que en algunas culturas hay muchísimas palabras para definir un mismo color, pues en el ámbito de la infancia los niños y las niñas hablan de lo que saben y de lo que conocen y no pueden hablar en términos bueno, pues, más comunes para las personas adultas. Entonces nos podemos encontrar, como decía, adultos que han vivido, han experimentado este tipo de agresiones en la infancia y que
los años han pasado, pero ellos y ellas se han quedado como encapsulados, cristalizados en el ámbito sexual, afectivo, y todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, la intimidad, la complicidad, incluso en algo tan aparentemente común como tener una persona con la que poder descargar, ¿no?, tus emociones y poder, ¿no?, hablar de aquello que necesitas expresar, ¿no? Decía el doctor Marín que muchas veces enfermamos porque nos falta vocabulario, es algo más, ¿no? Pero tomando estas palabras que me parecen muy sabias, no es tanto el léxico como el poder hablar, poder escucharnos, poder narrar lo que ha sucedido. Y después nos podemos encontrar otras personas que han vivido estas experiencias y que, bueno, pues pueden hacer, ¿no?, frente a esta experiencia, o se han podido desarrollar en un entorno de mayor hipersexualización o de un contacto casi constante, ¿no?, con el ámbito de lo erótico o de lo sexual, ¿no? Ambos casos y todos los matices que hay por dentro requieren de un entorno terapéutico, sobre todo de seguridad y de no juicio, en el que cada uno, cada una sea capaz de tratarse con compasión, con la compasión que necesita y que muchas veces no ha tenido desde fuera, y ese niño, esa niña no la tuvieron desde luego, fueron completamente deshumanizados. Poder hablar de lo que vivieron o poder hablar de su presente, porque tampoco nos tenemos por qué centrar en cuéntame qué ocurrió, bueno, cuéntame cómo es tu presente ahora, el aquí ahora, y ya de aquí, ¿no?, desde este punto veremos cómo evoluciona. Y bueno, pues en el caso de la cristalización, intentar dar calor, ¿no?, intentar dar calor a aquellas zonas enfriadas, todo por necesidad seguramente, y en el ámbito de la hipersexualización traerlo, ¿no?, hacia un formato más consciente de lo que verdaderamente uno o una necesita, de lo que verdaderamente es placentero y que no. Y en el fondo tiene todo mucho que ver con la experiencia y en cómo los contextos, los entornos, los vínculos y los apegos también entraron en juego, ¿no?, bueno, en todo lo circundante a la experiencia del ASI. Sí, la verdad es que nada más pronunciar la palabra péndulo, me he identificado de una manera tan clara, porque yo he podido vivir situaciones como la que llevo actualmente, ¿no?, que son pues, prácticamente 7 años en los que la sexualidad no está en mi vida, pero es que en ningún caso hay en mí una búsqueda, no sé, es como algo que simplemente no está, y ni lo echo de menos, ni parece que quiero buscarlo, es como si fuera un aspecto de mi persona que no existe, o sea, hay un vacío ahí, hasta el otro extremo. Y por supuesto, luego estando dentro de relaciones, pasar de la noche a la mañana de tener una excitación enorme a de repente no me toques más, ¿no?, a eso, ¿no?, a estar al otro lado del péndulo, que lo que tú explicabas, ¿no?, que es en momentos en los que he tenido relaciones, hipersexualizarlo todo, incluso no solamente en la relación con la persona, sino en mi día a día. Es decir, yo salía, ¿no?, a la calle, a lo que fuera, a comprar o a donde fuera, y la manera en la que yo me relacionaba, lo que yo estaba proyectando era una sexualización de simplemente la relación con el panadero, era como la necesidad de seducir o de recibir una aprobación o una validación o algo de esa otra persona, ¿no? Entonces, efectivamente, es que tantas veces, ¿no?, yo he visto ese péndulo en mí y por tanto el agobio tan grande que me producía de falta de normalidad, ¿no? Yo siempre me decía a mí, pero ¿por qué no puedo ser normal? O sea, ¿por qué la sexualidad no puede estar de una manera normal en mi vida, ¿no? O no está, hay un vacío tremendo, o paso al otro lado, ¿no? Entonces, es cuando has dicho la palabra péndulo, digo, es que desde luego, o sea, en mi caso es evidentísimo, ¿no? O sea, esa situación que no sé hasta qué punto también, como tú decías, empapada del maltrato, ¿no? O sea, de hasta qué punto, del lado de sentirme todo el rato obligada a consentir, todo el rato obligada a decir que sí, o todo el rato obligada a someterme, pues al final todo no sé, una cosa afecta a la otra y acaba tomando una forma concreta también el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces me alivia, digamos, el que tú lo expliques así y lo identifiques tan claramente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que, en general, el ser humano tiene que ser consciente de que no somos el resultado de algo cerrado, completo, no somos productos, somos la suma de experiencias, incluso personas que han vivido el abuso por parte del mismo agresor, que esto se da, ¿no? A veces en hijas, en nietas, sí, o incluso generacionalmente, en madres que fueron abusadas por un abuelo, ese abuelo abusó de nietas o de nietos. La proyección hacia afuera y el desarrollo ha podido ser completamente distinto, y ninguno o ninguna lo hizo mejor o peor que el otro. Simplemente es una cuestión de tomar conciencia sobre el aquí y ahora. A mí esta pauta, ¿no? Esta especie de mantra de qué siento aquí y ahora, por qué estoy aquí y ahora, me parece que a veces resuelve muchas dudas, o al menos hace que nos pongamos un poco en un punto medio, ¿no? Todo tiene sentido siempre. O sea, lo peor que podríamos hacer con un paciente o con una paciente es decir, no has sido coherente. O sea, ¿qué es la coherencia aquí? La coherencia aquí es ser persona, existir y traerte a ti tus experiencias y tus vivencias, ¿no? Entonces, todo lo demás pasa, pues, como te decía, por tener compasión con uno mismo. Si a nosotras una amiga nos dijese, oye, mira, me sucede esto, seguro que nos saldría el lado compasivo de, bueno, pues déjate fluir, estate tranquila, no te juzgues, déjalo ver, espérate, date un tiempo. Pero con nosotras o con nosotros no somos así. Somos tremendamente estrictos, ¿no? Casi hacemos esa marentalidad o parentalidad a veces un poquito equivocada, ¿no? De juzgarnos, ¿no? Cuando tendríamos que ser capaces de darnos oportunidades, de darnos opciones, nuevas visiones, y si se sucedió esto ayer, no tiene por qué suceder lo mismo mañana, ¿no? Dejarnos fluir. Totalmente. ¿Y de qué forma afecta entonces a los vínculos afectivos y a los vínculos sexuales que las personas que han sufrido abuso van desarrollando a lo largo de su vida? Pues mira, para mí la palabra vínculos me parece muy importante, pero me parece mucho más importante la palabra apego, ¿no? Porque, claro, el apego es, ¿no?, esta especie de aprendizaje, esta especie de fijación, ¿no?, de relación que establecemos con las personas que más preponderancia vital tienen, ¿no? En nosotros, en nosotras, nada más nacer, ¿no? Suelen ser personas, evidentemente, muy de nuestro entorno, de nuestro vínculo padre-madre, igual alguna otra persona que está muy presente en nuestra crianza. Desde mi experiencia como psicoterapeuta, que lleva trabajando años en el abuso sexual y en las agresiones sexuales, creo que como todo en la vida, respondemos también desde una serie de introyectos y de aprendizajes, ya sea ante una experiencia potencialmente traumática o una experiencia satisfactoria y cotidiana, ¿de acuerdo? Y ahí nos tendríamos que preguntar, más que la experiencia en sí, que evidentemente la experiencia tiene toda su importancia y todo su peso, cómo influyeron los apegos en cómo esta persona pudo reconstruirse o pudo resignificar su vida tras esta experiencia, ¿no? Así nos encontramos apegos y contextos en los que todo generaba ansiedad. En estos apegos nos hemos encontrado frecuentemente o una sobreprotección tardía o en un momento determinado una culpabilización hacia la víctima, ¿no? Como todo generaba ansiedad, ¿por qué fuiste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué llevabas esa ropa? ¿Por qué? Y esto genera una culpa y una ansiedad en la víctima o en la persona superviviente muy difícil de extraer, muy difícil, ¿no?, de poder trabajar, ¿no? En otros apegos, ¿no?, en apegos mucho más equilibrados y compensados, el contexto ha sido más capaz de dar soporte en la medida justa, ¿no? No de hiperreaccionar, sino de estar en el punto en el que la persona podía llegar a hacerse cargo, si es que se podía hacer cargo de lo sucedido, pero siempre ha habido una lectura hacia la
conservación del bienestar de la persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas personas han tenido ofrecimientos en su mano, ¿no? Han tenido el ofrecimiento de un padre, de una madre, de ir a visitar a un psicólogo sin presión, sin la presión de la denuncia, observando, ¿no?, qué podía ser más beneficioso, en qué momento estaba la víctima o superviviente o sobreviviente. Es decir, estas personas han tenido probablemente ese soporte sobre el que descargar, ¿no? La persona ansiosa no descarga hacia afuera porque como el entorno, ¿no?, en el vínculo o en el apego ansioso no se puede descargar hacia afuera porque el entorno, desde su ansiedad, es incapaz de sostenerse como para sostener a la víctima, ¿no? Mientras que en los apegos seguros, la persona ha podido con el tiempo poder integrar la experiencia del modo que haya podido, considerado o que haya, ¿no?, que haya podido desarrollar y sobre todo basado en unos conceptos que le hayan podido ser útiles, ya sea por un tiempo o de forma ya más permanente, ¿no? Y en otra serie de apegos, pues la persona se ha visto tan absolutamente sola y desvalida, ¿no?, desde el abandono o la negligencia de los cuidadores, que también han podido ser los propios agresores, que la persona ha podido incluso desarrollar métodos de confrontación o de afrontamiento muy desde la individualidad y desde una lucha continua, ¿no? Y ahí vemos que bueno, pues que también se pueden producir algunas dificultades, ¿no? Siempre que vinculamos con el otro o con la otra, en realidad estamos reproduciendo lo aprendido en la más tierna infancia, ¿no?, en los momentos. Entonces, si en tu entorno vincular era imposible porque no había un contacto profundo, pues en el fondo ahí tendremos adultos que se sientan culpables por lo ocurrido, adultos que se hayan sentido muy solos, y no solo muy solos, sino muy incapaces de confiar a cualquier otra persona su vivencia, o nos podemos encontrar adultos que han tenido el apoyo, el soporte suficiente como para encontrarse en un punto de, sin negar lo sucedido, poder seguir desarrollándose, explorando otras facetas de sí mismos y bueno, pudiendo, como decía, integrar esa experiencia de un modo distinto. Por tanto, aunque la experiencia, como digo, no es baladí ni mucho menos, ¿no?, tiene la preponderancia y tiene el peso suficiente como para causar un impacto en la persona cuyo cráter ya iremos midiendo desde lo más próximo a lo más lejano. La experiencia, como digo, es determinante, pero muy importante también es el apego, el contexto, el entorno, el soporte, el apoyo que en un momento determinado haya podido tener la víctima o sobreviviente o superviviente ante esta situación, ¿no? Ahora está muy de moda el hecho, ¿no?, de que llevábamos ya años escuchando que la víctima sí o sí tenía que denunciar, sí o sí tenía que haber una denuncia en el ámbito legal, cuando el ámbito jurídico y el ámbito judicial es muy poco friendly para la víctima, para las personas supervivientes, ¿no? La revictimización, los procesos y los tiempos, claro, es muy complejo. En un entorno seguro no se tutorizaría per se a la persona, se le dejaría gestionar el rumbo de su propio caso, ofreciéndole los apoyos que necesitase, pero que fuese ella, ¿no?, quien decidiese por dónde iba a ir y qué decisiones iba a tomar, ¿no? En otros entornos, o directamente no se habla, o directamente se niega. Ese silencio a veces también conlleva el matiz de ser cómplice a lo sucedido. O directamente, bueno, pues la persona queda absolutamente desprovista, incluso desvinculada de su entorno primigenio, que es la familia o el contexto más cercano, porque o se le culpa o es un arma arrojadiza constante, ¿no? Tenemos a lo largo de los años pacientes que nos han ido relatando desde sus vivencias reacciones de sus entornos
tremendamente complejas, ¿no? Y yo sí que creo que eso casi es más importante que luego el vínculo posterior por el vínculo posterior. Sí. Qué claridad, la verdad, me traes, porque yo pensaba eso, ¿no? O sea, yo pensaba cómo es posible que o sea, vale, duró muchos años, pero simplemente, además, yo no lo tenía en la memoria hasta que lo recordé con 42, ¿no? Y claro, como te decía antes, no sé qué parte, a mí me preguntaban, no sé qué parte viene del abuso, no sé qué parte viene del maltrato, pero lo cierto es que yo no sé confiar, o sea, yo solamente siento seguridad, siento tranquilidad, me siento a salvo cuando estoy con mi hijo. Con el resto de las personas es un constante esfuerzo de decirme a mí misma, está todo bien, tienes que ser tú, no pasa nada, tienes recursos, pero es ese esfuerzo constante, ¿no? Porque la ansiedad siempre está ahí de ¿cómo lo hago, no? O sea, ¿cómo lo hago? Y todo el rato quererme estar protegiendo, quererme estar defendiendo o estar alerta, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me pregunto, ¿quedan tan sumamente tocados, ¿no? La manera en la que yo consigo relacionarme o vincularme, que me preguntaba, ¿no? O sea, hasta qué punto proviene de la experiencia, pero claro, al escucharte entiendo perfectamente que el cómo se dieron todas las circunstancias, ¿no? En mi familia y cómo era, ¿no? El vínculo con mi padre, con mi madre, e incluso de cara a mis propios hermanos, pues al final condiciona todo, ¿no? El cómo al final tú pues haces o dejas de hacer, ¿no? A medida que creces, ¿no? Sí, sí. Sí. A ver, yo siempre digo que y yo no paro de repetírselo a mis pacientes, ¿no? Probablemente el mayor reto en la terapia es discernir qué me quedo, qué es mío y qué no es mío, ¿no? Yo siempre digo que el agresor sexual es agresor sexual, pero no es tonto. Quiero decir, que ha basado la oportunidad que ha tenido, ¿no? La oportunidad me refiero a que son menores, ¿no? O personas que estaban en una situación absolutamente vulnerable, había un decalaje y una medición de fuerzas absolutamente dispar, ¿no? Pero el agresor ha basado gran parte de su capacidad de hacer daño en hacer que la víctima dude de sí misma, dude de lo que está sucediendo, dude de su capacidad de salir de esa situación, y lo que hace es sembrar la duda. Básicamente es lo que hace, sembrar la duda y la confianza. Yo le decía hace poco, ¿no? En un programa de radio, que el agresor muchas veces es sutil y claro, esto se hace a veces imperceptible para los entornos, ¿no? Esa persona, y hablo de agresor en masculino y CIAR de forma consciente. Yo que intento utilizar un lenguaje inclusivo, siempre voy a hablar de víctimas refiriéndome a masculino y femenino, y bueno, y también a personas no binarias, desde luego, pero tengo claro que el agresor, en un porcentaje altísimo de las estadísticas, es un varón. También quiero alertar que en gran parte de los casos que he conocido, también había mujeres que estaban involucradas en los casos, bien por ser desconocedoras, otras eran cómplices y consentidoras necesarias para la agresión, bien porque eran ellas mismas también víctimas de este agresor a las que se tenían sometidas, ¿vale? Pero voy a hablar en masculino siempre del agresor, ¿no? El agresor siembra la duda. Yo recuerdo un caso en el que el agresor, que era una persona cuidadora de máxima confianza de los padres de un niño, decía constantemente que este niño mentía, ¿no? A los padres les refería, pues, Pepito me ha dicho que no habéis ido al parque de atracciones. Uy, ¿cómo te ha podido decir eso? Sí que hemos ido. Bueno, me ha dicho que, bueno, pues que he dejado ahí 10 euros y han desaparecido. Y yo creo que ha sido Pepito el que ha cogido los 10 euros. Es decir, manipulan tanto la imagen de la víctima, que la víctima en muchas ocasiones se encuentra atrapada, lo primero, en una alianza o en una especie de deslealtad con este agresor que también ha querido transmitir
yo te quiero, yo te amo, yo estoy por ti, ¿no? Este tipo de manipulación que ya sabemos que es tan sumamente contundente y abrasiva en la víctima. Y luego, por otro lado, en intentar despersonalizarle e intentar despersonalizar a la víctima hasta el punto que la víctima dude de todo. Esto que tú refieres de yo dudo de mí, yo no me siento confiada, yo no vinculo con intimidad o yo no vinculo de un modo seguro, es un modo de relato hipercomún en un porcentaje altísimo de los relatos que recogemos en terapia. ¿Por qué? Porque a la persona se le ha despersonalizado. ¿No? Hace poco me decía una víctima que cuando el agresor fue detectado, le dijo a los padres, bueno, si no he violado a esta víctima, ¿no? Intentando hacer ver que lo que había hecho no era una agresión sexual, ¿no? Claro, esto lo hace desde la despersonalización, desde no tener en cuenta a la otra persona, desde evidentemente no sentir ninguna sensibilización, ninguna compasión, ¿no? Es decir, ha sido un mero objeto dentro de sus pulsiones y dentro de sus deseos, ¿no? Sin inmutarse en si el daño lo había hecho a un niño o una niña pequeños que no dan evidentemente ningún tipo, no tienen, ningún tipo de capacidad o de capacidad de juicio hacia ese agresor, ¿no? Entonces, como te digo, la principal tarea del agresor para tener en su mano y para tener esa oportunidad o tener esa capacidad de empezar así el proceso de agresión, que es desde ahí, desde esa primera despersonalización, ya empieza la agresión hacia la víctima, parte de hacer que la víctima dude, no confíe en sí misma, se guarde toda la información y no la pueda compartir con nadie. ¿Cuántas veces he oído en los relatos que si se lo contaban a alguien, este agresor les decía, ¿y a quién van a creer? ¿A ti o a mí? Yo soy el jefe de tu padre o yo soy el padre de tu padre. Es decir, evidentemente intentar que la víctima se quede aislada, dude, no confíe y bueno, claro, y ahí tener el caldo de cultivo idóneo para llevar a cabo las agresiones. ¿Y cómo se ve afectada, Samantha, la capacidad de disfrutar o de desear el sexo por parte de un sobreviviente de abuso sexual infantil? Bueno, volviendo un poco al péndulo, hay personas absolutamente insensibilizadas, ¿no? Personas que incluso con parejas elegidas conscientemente, parejas nutritivas, te refieren vivir flashbacks, sensaciones, olores, incluso palabras, ¿no? Que el agresor podía utilizar y que evidentemente de forma aleatoria una pareja ha utilizado en un momento de intimidad, ¿no? O de intercambio de placer, ¿no? En un intercambio corporal, ¿no? Nos podemos encontrar eso y nos podemos encontrar casos en los que nos han llegado a referir esa hipersexualización, llegar hasta el punto del dolor o hasta prácticas sexuales muy complejas, ¿no? En las que había un riesgo también muy específico, un riesgo para su integridad física y psicológica, ¿no? Nos encontramos un poco esos dos polos, ¿no? Yo le digo a mis pacientes siempre que el cuerpo puede ser un templo o una carcasa y que la agresión sexual se dio en un escenario que es nuestro cuerpo. Y ahí no hay que tener ni pudor, ni miedo, ni vergüenza a reconocer que pudo haber erotización, que pudo haber incluso puntos o momentos de sentir cierto placer, ¿no? Por muy bizarra que fuese la agresión, efectivamente no tenemos que tener miedo a poder, ¿no? Ni nosotros como terapeutas recibir ese testimonio, ni la persona víctima o sobreviviente, superviviente a decirlo, ¿no?
y a poderlo manifestar así, ¿no? Entonces, claro, sobre este mismo escenario, sobre este sentir, ¿no? Este órgano mayoritario que es la piel, se dio todo el proceso de la agresión, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es trabajar mucho, casi milímetro a milímetro, ¿no? Milímetro a milímetro de dar espacio al deseo, aunque no sea el deseo físico, de dar espacio también al contacto con la pareja, desde la expresión o la verbalización, no necesariamente de nuevo lo físico, e ir poco a poco, muy poco a poco, y también integrando en la medida que se pueda la pareja en espacios como de seguridad, ¿no? Poder tener un poco la expectativa, ya no de que haya un placer manifiesto, pero que no haya un dolor manifiesto en los contactos, por pequeños que sean en lo físico y en general en lo que es la intimidad y en la erótica, ¿no? Porque la erótica es muy importante, ¿no? La erótica es lo inconfesable, la erótica se supone que a ti te tiene que erotizar tu pareja, pero si hiciésemos una encuesta, ¿no? Que esto siempre lo decimos las personas que tenemos una formación específica igual en este campo, decimos la erótica es tan sumamente libre que causaría millones de rupturas si la pusiésemos sobre la mesa de un modo así, ¿no? Como un modo no tan tangible, ¿no? Pues yo estaba pensando en cuando estaba con mi pareja haciendo qué, ¿no? Pero al menos que la erótica para esta persona se reconstruya, sea lo suficientemente segura para que, aunque no tenga la necesidad de la expresión física y corpórea, sí tenga la capacidad de no sentirse culpable, de no sentirse, ¿no?, lastrada por pensamientos que puedan venir en ese punto justo. O sea, no es tanto recuperar tanto la sexualidad en lo corpóreo como la erótica en lo intelectual, en lo sensitivo, en lo emocional. Qué esperanzador, la verdad, porque claro, hay tantos detalles, ¿no? que te parecen un mundo de cómo voy a conseguir sacar de mí, digamos, ¿no?, que un olor o que un gesto en el momento que menos te puedes esperar, o lo que te dices, o una palabra, una simple expresión, o una manera de mirar, por no decir ya determinadas posturas o más concretas, te sacan totalmente, o sea, te sacan totalmente de poder seguir sintiendo deseo, poder seguir sintiendo placer, o todo lo contrario, o sea, o te llevan a dejar de estar, yo recuerdo, a dejar de estar presente, ¿no? O sea, a erotizarme de tal manera que yo de repente ya no estaba ahí, yo no sé dónde estaba, pero estaba en un disfrute absolutamente exacerbado de la sexualidad que ni yo misma, por supuesto, entendía, pero simplemente sí era consciente, ¿no? Entonces, sí soy consciente ahora, ¿no?, de cómo era aquello. Entonces, es muy esperanzador lo que comentas, ¿no? O sea, el poder reconstruir desde un prisma tan sumamente amplio y rico, ¿no? El placer, la intimidad, la sexualidad. O sea, la verdad es que a mí, por lo menos, me genera mucha esperanza, ¿sabes? Sí, a veces para ello, efectivamente, o sea, yo siempre me planteo el trabajo como una especie como de carta de colores, ¿no? Por eso tiene que haber muy buen vínculo terapéutico entre el terapeuta, la terapeuta y el paciente, la paciente, ¿no? Porque si tú y yo al hablar, ¿no?, tratamos todo en la justa medida exacta en la que tú me lo quieres trasladar a mí, y yo ahí ni pongo ni quito, simplemente lo recojo, no lo juzgo y empiezo como a registrar, ¿no?, todas las posibilidades de matices, vamos a tener mayores posibilidades de que yo te diga esto no es tuyo. Cuando venga este pensamiento, vamos a intentar que este pensamiento tenga un tratamiento específico dependiendo de la situación en la que estemos. Pues ahí vas a tener menos posibilidades de despersonalizar o menos posibilidades de distanciarte. Es decir, lo que vamos a intentar hacer es que desde esa niña o ese niño pequeños lleguemos, ¿no?, hagamos pum, ¿no? Nos pongamos de repente en el adulto o la adulta y digamos, ya no hace falta
que sigamos poniendo distancia. Vamos a intentar recorrer ahora día a día. Y hay veces que se hace incluso una especie de diario, ¿no? De diario de mi día a día, en mi erotización, en mi contacto conmigo misma, en mi contacto con los demás. Y así a veces te viene el paciente y te dice: hoy me he sorprendido porque iba en la radio y me he excitado escuchando un programa de radio, y aquí, claro, lo que tienes que hacer es decir: bienvenido sea, porque a mayor contacto con tu erótica y tu excitación física, parece que mejor equilibrio estamos haciendo entre lo emocional, lo mental y lo corporal, ¿no? Que son estas tres estructuras, estas tres bolas que tenemos en el aire y que tenemos que conseguir que no se caigan, ¿no? Pues yo dibujo eso, una especie como de carta de color con el paciente, poquito a poco, muy poquito a poco. No es cuestión de encontrar una especie de cambio exponencial de la noche a la mañana, pero sí que cuando las personas empiezan a venir a terapia, ven que no hay un juicio, ven que no hay un objetivo que conseguir en un mes o en un día o en 5, de repente la cosa se relaja y vemos cómo a través de la palabra, de la expresión, de la confianza, viendo que la otra persona escucha, no juzga, recoge, contribuye con pequeñas técnicas o pequeñas dinámicas, de repente la persona dice: bueno, ya soy como más consciente de mí, he vivido todo este tiempo a veces sin ser consciente plena de todo lo que me sucedía, ¿no? Y ahí ya no es necesario ni despersonalizarte, ni tampoco tenerte que alejar, ni tenerte que distanciar de nada. Te vas atreviendo poco a poco, por decirlo de algún modo, a vivir el momento y a vivir la emoción de cada momento en su justa medida. Si después de esto vemos que hay cuestiones que no han llegado a lo mejor a potenciarse como a lo mejor el paciente o la paciente consideraba o quería o anhelaba tener, no pasa nada. Es decir, la vida es una constante y a lo largo de tu vida vas a poder contar con ayudas, con técnicas, con terapeutas varios. Yo siempre también les digo a mis pacientes que no sientan vergüenza ni malestar por tener varios terapeutas a lo largo de su propia historia, de su propia biografía. Dependerá de los momentos. Yo hay veces que también intento dar a las víctimas supervivientes pequeños espacios de asueto, de mira, vamos a intentar llegar hasta aquí y después podemos estar un tiempo sin vernos. Puedes tú, ¿no? Siempre tripular tu vida y estar en los mandos de la nave, y no tienes por qué necesitar siempre un terapeuta en tu vida, igual que no necesitamos siempre, ¿no? A otro profesional, ¿no? En nuestra vida, pero sin romper el hilo, para que cuando tú quieras o necesites te sea muy sencillo volver, ¿no? Y ahí intentamos hacer ahí unas dinámicas como también de cierre o de pausa, que den a la persona tiempo suficiente como también para probar todo lo aprendido y ver cómo se autogestiona, que la autogestión es muy necesaria, más allá de la corregulación que hacemos nosotros, ¿no? Pero yo prefiero, a lo mejor peco de optimista, prefiero trabajar en la esperanza. Prefiero trabajar en la esperanza. No me considero una terapeuta como sumamente objetiva. Yo sí que creo que el ser humano tiene una capacidad inmensa, inabarcable de cambio, de transformación, de poder hacer un clic en un momento determinado y desde ese momento no olvidar todo lo sucedido, porque tampoco ese es el fin, sino poder leer su historia de otro modo, ¿no? Hay un libro estupendo que yo siempre recomiendo, que es Las cicatrices no duelen, de Anabel González, y yo lo recomiendo siempre. Bueno, que habla un poco de esto, ¿no? De cómo aprendemos a vivir con las circunstancias que bueno, pues nos han tocado, ¿no? Y desde ahí es una especie como que, ¿no? Como que la persona toma en ese punto el control, ¿no? de una vida que ha podido estar, ¿no? Como un barquito ahí mitad de la deriva, que parecía que todos los agentes tenían como mayor, ¿no? mayor importancia o eran más
¿no? Eran más determinantes, y de repente la persona llega a un punto en el que dice, bueno, a partir de aquí me desarrollo yo, ¿no? Ese punto, sabemos los terapeutas que es un punto que además ves en terapia y que dices, aquí está, sí. Qué bueno, me encanta. He vivido tanto esto que dices de hacer ese clic y de ser capaz de saber, ¿no? Y de sentir que de repente das un paso que es fundamental y otro paso que es fundamental, que yo efectivamente tengo esperanza. Siempre tengo esperanza, Sí, totalmente. además porque cada vez hay más técnicas también Sí, que tenemos, ¿no? Tú decías antes lo del olor, tal, yo también comentaba esto, ¿no? Em, y yo ahí también recurro en muchas ocasiones al MDR, que es una técnica para reprocesar, para desensibilizar respecto a ciertos recuerdos, ¿no? Casi que el paciente, la paciente sean capaces de ver esos recuerdos desde la seguridad del aquí y ahora con su terapeuta, casi como si estuviésemos viendo una película, ¿no? En la que de tanto pasar, ¿no? por esa misma escena y analizarla, ser conscientes de que desde nuestro momento presente en el que eso ya ha sucedido, intentar tomar otro tipo de rol, ¿no? Respecto a aquello vivido. Luego también porque sabemos que nuestra memoria es tramposa, la memoria del ser humano es muy vulnerable, muy lábil, y bueno, pues hay veces que lo que hemos recordado, eh, por diferentes razones, se ha podido quedar en nuestra cabeza como, ¿no? como una imagen aparentemente muy nítida, y luego nos podemos llegar a dar cuenta de que pudo no ser así, o de que en realidad un hecho fue sumamente doloroso porque como si fuesen nódulos conectaba con otro nódulo del pasado, es decir, que como si fuese una cadena, en realidad estuviese todo conectado, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay técnicas que cada vez son más efectivas, y para eso es esencial, como te decía, el vínculo con el terapeuta, con la terapeuta, y luego que la persona intente, en la medida de lo posible, no desistir. Si no se encuentra cómoda con su terapeuta, que pida, que le diga esto al terapeuta, que escuche sus resistencias, ¿no? A mí hay veces que me decían pacientes, no tenía ninguna gana de venir, Samantha, ha sido una semana horrible y no tenía ninguna gana de venir. Yo les digo, pues justo hoy era el día en el que tenías más que venir que nunca, ¿no? Porque vamos a ver qué sucede, por qué sucede, ¿no? Pero que intenten llegar a este compromiso de la terapia como algo muy suyo, muy propio, y para ello que den no con un terapeuta por muy famoso que sea, o una terapeuta porque se le haya recomendado al vecino del quinto, ¿no? Yo siempre digo que el proceso terapéutico tiene que tener sentido para el paciente, que lleguen, que hagan sesiones, si no se ven, que lo comenten, y si no se ven no tienen por qué seguir, es decir, que busquen a alguien que verdaderamente crean que les puede ayudar en su cambio y en su transformación. Y aún así estoy segura de que cualquier terapeuta les va a dar una devolución en positivo respecto a lo que vean y lo que sean capaces de leer del caso. Y hablábamos antes también, Samantha, del consentimiento, claro. En mi vida ha sido algo que siento que todavía es, me supone un esfuerzo, no es algo que me nazca, digamos, para nada sencillo, el constantemente ser capaz, ¿no? De decir no cuando quiero realmente dentro de mí decir no, ¿no? Entonces, ¿qué rol juega también el consentimiento en la vida adulta de las personas abusadas? Bueno, claro, lo es todo, ¿no? O sea, el consentir es aquella capacidad de reafirmarte como persona autónoma, ¿no? Los agresores sexuales, claro, evidentemente no estaban en el punto ni en su momento ni a posteriori. Si hubiésemos podido seguir, ¿no?, la evolución de ese agresor, se han ido especializando y perfeccionando, y desde luego el consentimiento es algo que no entra ni siquiera en su plano, ¿no? De ahí que además el abuso sexual infantil, claro, tenga estas connotaciones, ¿no? Que erotiza también al agresor, ¿no? La vulnerabilidad del otro, ¿no? El hecho de poder manipular a la otra persona, humillarla y ponerla en una posición de absoluta indefensión, ¿no? El consentimiento para mí tiene que ver, ¿no?, con
con la persona eso, ¿no? Con la persona tenida en cuenta, humanizada, libre, autónoma, consciente, conocedora y que ejerce el derecho, ¿no? Y esto es muy polémico porque hay legislaciones que hasta hace muy poco no entendían el abuso sexual infantil como una agresión, precisamente porque la menor no se revolvía, no se defendía, ¿no? Esto ha sido muy polémico a lo largo de los años y no había que irse muy lejos en Europa, ¿no? En ese sentido, yo creo que el hecho de que la palabra consentimiento sea recogido ya en un marco legislativo ya es un paso hacia adelante tremendamente importante, ¿no? El consentimiento es fundamental. El consentimiento es fundamental para que la persona sea tenida en cuenta, ya sea en un acto específico o en lo previo o en lo post, ¿no? Claro, esto va muy en contra de toda una dinámica que hay a través de la pornografía, ¿no? De esta industria del porno, que si entrásemos ahora mismo en un portal de pornografía, lo que veríamos sería auténticas agresiones, ¿no? En las que se fuerza ya no es solo que se cosifique a una mujer, ¿no? Como se cosificaba en el cine mudo de los años 20, donde empezaba, ¿no? Este primer cine erótico o cine porno, ¿no? O cómo se cosificaba en los 80 o en los 90, ¿no? Ya no es esa cosificación, sino que ahora es la cosificación y la agresión. Es decir, cuanto más se pueda humillar, vapulear y dejar en un peor estado a la víctima, ¿no? Parece que tiene esto como más likes, más seguidores o más potenciales visualizaciones, ¿no? Y a mí esto me preocupa tremendamente porque por un lado tenemos un marco legislativo en el que decimos siempre hay que tener un consentimiento claro de que la persona quiera hacer algo específico, ¿no? Hay también sentencias como la de La Manada crean claramente un precedente, ¿no? Pero como luego el contexto, lo grupal, la deshumanización de la persona ya pasa por cuestiones que podremos decir que son más o menos sexuales, que evidentemente son agresiones sexuales, pero que tienen ahí de trasfondo vilipendiar, agredir y casi te diría exterminar a la persona, ¿no? Yo hay veces, ¿no? que conozco relatos que son estremecedores por la violencia a todas las escalas que podamos llegar a imaginar, ¿no? Entonces, el consentimiento es un derecho que hay que ejercer y el consentimiento es un derecho que tiene que ser tenido en cuenta siempre, ¿no? Y esa es la línea en la que tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y no hay marcha atrás. No podemos ahí quedarnos con un punto de retorno. Es decir, en esto no podemos dar un paso atrás. Absolutamente. Yo en la terapia, en la primera que hice, que abordábamos el cómo yo seguía, digamos, utilizando mi sexualidad era en mí ligado al tema de tener que, ¿no? O sea, yo cuando siento a día de hoy o pienso o me imagino a mí misma, ¿no? Teniendo una relación de pareja, probablemente lo primero y más evidente que me echa para atrás, digamos, es que mi cabeza sigue viendo un tener que, o sea, como si yo tuviera que tener relaciones sexuales, ¿no? Cada vez que la otra persona quisiera, y eso para mí ya fuera un auténtico drama, el tener que enfrentarlo, el tener que hablarlo, el tener que gestionarlo, ¿no? Es como hay un tengo que, ¿no? Dentro de mí, que como tú dices, es como que quitara de mí la posibilidad de que puedo consentir o no, y que en el caso de que en un momento no consienta, la cosa fluya, la cosa pueda haber un entendimiento, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco nunca he tenido la oportunidad de hablar y de expresar con la otra persona con palabras nuestra sexualidad, ¿no? En una pareja. Entonces para mí es fundamental lo que comentas, la verdad. Sí, además en todos los contextos, ¿no? También en el ámbito de la pareja formal, por decirlo de algún modo, ¿no? Ha habido este tiempo atrás una serie que yo he recomendado mucho, Querer, en Movistar Plus, creo recordar, en la cual se
toda la trama, ¿no?, de la serie tiene que ver con una mujer dentro de un matrimonio que decide que ha llegado un punto en el que tiene que manifestar que su marido le ha agredido sexualmente, que el trato recibido ha sido maltrato, entonces, claro, romper esos esquemas dentro de la sociedad en la que estamos es muy difícil. Por eso leyes como las leyes que promulgan el consentimiento, el sí es sí, el no es no, es decir, todo esto es hiper necesario para que nos demos un vuelco a la cabeza. Y yo sé que a mucha gente esto le explota la cabeza precisamente porque como que no entienden que estas cosas puedan suceder o no ponen o no dan importancia al calado que tiene, pero lo tiene, ¿no? No tenemos por qué llegar al final de nada, no tenemos por qué hacer nada, no tenemos por qué protagonizar nada que no queramos. Somos las actrices y actores principales en nuestra vida, los que están escritos con luces luminosas en el escenario, ¿no?, y en el teatro, que es nuestra, ¿no?, toda nuestra existencia. A mí me parece que la sentencia de La Manada fue todo un precedente, porque claro, no hablaba de que la víctima no hubiese estado en un contexto en el que hubiese una serie de posibles expectativas sexuales, ¿no?, sino que cuando la víctima se ve absolutamente imbuida por un entorno amenazador y claramente agresivo, no se le deja a esta persona tomar la decisión de salir de ahí, ¿no? Y se comete ahí, ¿no?, la agresión según la sentencia. Entonces, el contexto, ya sea un matrimonio, ya sea una relación esporádica en la que pudo haber un interés mutuo, pero de repente a lo largo que pasan los minutos ves que ya no hay ningún interés, ninguna de estas situaciones merece ser protagonizada en negativo. Es decir, el consentimiento es fundamental y tenemos que ir con ese derecho, como decía antes, por delante y no vernos obligados a materializar nada, ¿no? Que esto tenga que ver un poco con el vínculo, con el apego, que tenga que ver también con esta función, ¿no?, que históricamente se le ha atribuido a la mujer, ¿no?, desde la cosificación, el patriarcado y el machismo, de que si iniciabas una especie de contacto con otra persona tenías que finalizarlo en los términos que esta persona quisiera, tienen que estar absolutamente desterrados ya de nuestro entorno, de nuestra psicoeducación, de todos los contextos en los que estemos, y no vernos obligados, obligadas absolutamente a nada. Sin duda. Y respecto a la relación que son capaces de tener las personas que han sufrido abuso con su cuerpo y con el placer, también te quería preguntar, Samantha, porque yo en mi caso, pues hasta que en un momento dado me diagnosticaron vulvodinia y digamos es que me fui obligada a mirar mis genitales y a tratar, ¿no?, mis genitales, era como no quiero mirarlos directamente, ¿no? Es algo como que no está en mí y con tanta falta, ahora me da hasta pena decirlo, ¿no?, o sea, con tanta falta de cariño y de amor, ¿no?, o sea, hacia mi propio cuerpo, que creo que es uno de los avances, digamos, más importantes de los que yo me he sentido capaz, ¿no? O sea, de qué forma he sido o voy siendo capaz de cambiar la mirada y el cuidado hacia mi cuerpo entero, que desde luego te digo los genitales, pero mi cuerpo entero era un complejo auténtico, ¿no?, de la cabeza a los pies, pero los genitales no era ya complejo o no complejo, es que directamente era como que no podía mirarlos, ¿no? Era como que no fuera mío, ¿no? Entonces me imagino que también es complicado, ¿no?, la relación que somos capaces, ¿no?, de mantener con nuestro propio cuerpo, ¿no?, y con el placer. A veces digo que a veces me encuentro en las personas que han tenido o han vivido experiencias de abuso o agresiones sexuales como dos desconocidos, ¿no?, cuerpo y mente, ¿no? De hecho, a veces puede haber incluso una historia de esto, ¿no?, de automaltrato al cuerpo, ¿no?, o de comportamientos o conductas autolesivas, ¿no? Y ahí efectivamente hay que empezar por un conocimiento de mutuo respeto y sobre todo de una palabra que tú has dicho que es de cuidado, ¿no? Yo tenía una paciente que tenía un nivel de higiene genital tan sumamente alta que lo que tenía era, claro, todo tipo de problemas, de heridas,
bueno, ¿no? de pequeñas laceraciones, ¿no? Era todo tan doloroso, era todo tan complejo, ¿no? En aquel caso, ¿no? Hay partes de nuestro cuerpo que olvidamos. A veces no son solo los genitales, a veces nos hemos encontrado pacientes que el agresor se apoyaba de algún modo y a lo mejor era en el hombro, y sensación absoluta de no poder mover esa parte del cuerpo, a veces también dismorfias, ¿no? Recuerdo una paciente que no le gustaba su nariz, ¿no? Nada, ¿no? Y con el paso de las sesiones fue algo inesperado. Claro, esta persona no le gustaba su nariz por cómo a veces era posicionada por el agresor, ¿no? Entonces, su punto focal no era, su focalización eran los genitales, era una parte de su cuerpo y de su cara, ¿no? Entonces, algunas dismorfias, alteraciones sobre la representación de nuestro cuerpo. Ahí, de nuevo, muy poco a poco, una especie como de reencuentro entre lo corporal y lo mental, ¿no? Y lo emocional, lo que yo te decía antes, ¿no? Si partimos siempre de un templo, pues es verdad que podemos sentir que el templo está permanentemente vulnerado, ¿no? Como que ha habido ahí una especie de invasión, casi con consecuencias a las que no podemos dimensionar, ¿no? Si hablamos de una especie de carcasa que tiene capacidad de mutar, que tiene capacidad de mudarse, que tiene capacidad de adquirir otra serie de formas, bueno, pues podemos tener ahí un mayor recorrido para intentar sanar más con lo corpóreo, ¿no? Con lo corporal. Y luego de lo que tú has hablado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el dolor, con la negación, pues sí, efectivamente trabajamos con los espejos, efectivamente trabajamos con otro tipo de miradas, con otro tipo de enfoques. Ahí sí hay pareja, pues hay veces que también contamos con la pareja, contamos con el trabajo a veces también muy artístico, ¿no? Con el poder pintar, el poder representar, para que no sea sobre tu propio cuerpo, sino que sea algo un poco más figurado con lo que tomar contacto, para no dañarnos, ¿no? Porque aquí siempre va a depender todo de cómo venga la persona a las sesiones, de en qué momento vital esté, de cuándo ha sido un poco también este despertar, ¿no? con lo vivido y cuándo, en qué momento le dio significado a lo ocurrido, ¿no? Tú me decías, lo mío fue a los 42 años, pues es verdad que nos encontramos personas que a lo mejor vienen en su primer embarazo y te refieren flashbacks, o en sus primeras relaciones consentidas, y con sentido, y que además fuesen nutritivas, y de repente empiezan como a tener sensaciones específicas. Bueno, hay que ir viendo, pero como te decía antes, yo creo que hay esperanza para el trabajo. Yo creo que hay muchas metodologías, muchas nuevas herramientas, muchas técnicas en las que se va innovando, y luego que el terapeuta no trabaja solo, ¿no? Yo, por ejemplo, también es muy habitual que recomiende a mis pacientes pues que, por ejemplo, hagan improvisación en teatro, que otras personas hagan trabajo con el cuerpo y con la música, con el ritmo, con la percusión. Bueno, es decir, que no es un trabajo solo de 50 o 60 minutos a la semana, sino que puede tener otras muchas vías de complementación y donde la persona se acabe encontrando también en su lugar y su espacio. Qué chulo y qué integral, sí, la verdad me encanta, me encanta. Ya nos has ido hablando esto de estrategias, de enfoques. Yo te quería preguntar también, el momento, ¿cuándo consideras tú, Samantha, que es el momento adecuado para abordarlo? Porque yo el otro día te decía por WhatsApp, decía, Samantha, yo te voy a pedir ser tu paciente porque es por primera vez en mi vida. Claro, yo me imagino que es como que yo, o sea, solamente es mi opinión, ¿no? De decir que había otras cosas que, digamos, dentro de mí eran prioritarias, ¿no? O sea, como, bueno, pues ya he superado los trastornos de alimentación o el insomnio o la depresión o bueno, varias
manifestaciones de estrés postraumático ya de otra manera, ¿no? Entonces es como que, bueno, ya digamos, ¿no? me siento, ¿no?, conectada con la vida, me siento feliz en la vida, me siento con ganas de vivir, siento que mi vida está muy bien, ya no estoy esperando a que nadie me rescate, sino que ese clic que tú decías antes, bueno, yo soy, ¿no?, quien siento que tengo las riendas de mi vida. Entonces es por primera vez, ¿no?, que digo, joder, siento que tengo la capacidad de mirar a mi sexualidad cara a cara, o sea, no de ponerme frente a mi sexualidad, ¿no? O sea, por primera vez en todo este tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo consideras tú que llega ese momento, ¿no?, de poderlo abordar? Pues es una muy buena pregunta. Bueno, yo, por volver un poco sobre mis palabras, cuando la persona verdaderamente considere, ¿no? ¿Qué factores influyen? A veces influye el no estar en un punto en el que querer o poder verbalizar. Y es verdad que la terapia es hablar, ¿no? También la terapia tiene que ver con los silencios, pero bueno, pues principalmente a las sesiones venimos a hablar, a expresarnos, a escucharnos, decir algo en voz alta, a tener que elaborar en nosotras a veces eso, ¿no?, un maternaje, ¿no?, respecto a aquella niña cómo quedó y a lo mejor en su momento no fue cuidada y ahora yo sí que me voy a hacer cargo de aquello vivido, lo voy a ver desde mi adultez, ¿no?, con mayor conocimiento, con mayor conciencia y sin esta sensación de vulnerabilidad que en un momento determinado pude tener o sentir, ¿no? Eso no quiere decir que no seamos frágiles, lo vamos a seguir siendo siempre, ¿no? Pero bueno, en un momento muy específico. Mira, a mí hay veces que me han venido personas cuando ha fallecido el agresor. A mí esto siempre me ha parecido de un gran impacto. Era como dar por enterrado, dar por enterrado como una sensación muy corporal. Me decían, ya es como, no, de repente ahora ya sé lo que hubo, pero ya no tengo esa sensación de me lo puedo cruzar por la calle, lo puedo verlo, no cualquiera de estas circunstancias. Otras veces la persona ha venido cuando precisamente sus hijos han crecido y de repente ha tenido esa sensación de yo sí he cuidado a mi hijo, yo sí he cuidado a mi hija en ese momento en el que podrían ser más vulnerables y ahora que yo ya he hecho mi trabajo, que he puesto mi energía para no preocuparme ya tanto de este tema, porque es un rasgo bastante común en víctimas de abuso o de agresión sexual el estar muy pendientes en este sentido de sus hijos, hijas. No digo que si no haya ocurrido no puedas estar pendiente, pero es como casi, ¿no? Se acaba convirtiendo como en un santo grial, ¿no?, al que se aferran para que tenga sentido también su vida durante ese tiempo para ellas. Y una vez que ven que los hijos ya crecen o ya están en un punto, de repente dicen, ahora, ¿no? Ahora estoy en mi momento para ser yo, ¿no?, la cuidada, voy a cuidarme de mí, me voy a poner en primer lugar, ¿no? A veces tiene que ver cuando la persona está muy al límite. Y yo siempre digo, si es eso, no apures, no dejes que llegue a un punto en el que no te puedas sostener, ¿no? Pues si ves que la cosa va increciendo, si ves que vienen muchos flashbacks, o sea, no lo perpetúes. Y si es por una cuestión económica, yo siempre digo que a lo largo de todos estos años siempre me he encontrado compañeros y compañeras dispuestas a pactar los precios de las sesiones, a cobrar de forma fraccionada, a lo que sea, personas que llevan casos pro bono, o sea, de verdad, que no sea por el dinero o que no sea por eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, me sucede mucho que hay personas que dicen, en presencial nunca habría ido a un terapeuta, pero en online sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor viven en entornos en los que igual solo hay un psicólogo en una zona muy concreta, entonces no quieren ser vistas, no quieren... Entonces, bueno, sea cuando sea, que sea en un momento en el que la persona tenga seguro que ha llegado ese punto, que nunca es ideal, porque nunca hay un momento ideal para ir a terapia, pero ese punto en el que pueda revolverse, pueda removerse y pueda tener sensación de que pase lo que pase en la sesión, va a suponer para ella como un pequeño avance, una pequeña posibilidad de apartar algo, de quitar algo, de limpiar, de depurar, de ordenar. Es decir, que tenga un poco esa sensación de ahora estoy en el punto en el que puedo hablar de ello, voy a hablar de ello, voy a ordenarlo, voy a limpiarlo, voy a reprocesarlo y estoy en ese punto, ¿no?
Qué bien. Yo creo que ese es el punto, sí. Totalmente. Hablabas antes también, Samantha, de la pareja nutritiva, que me ha encantado que la llamaras así. O sea, entiendo que el papel que tiene la pareja cuando está con una persona, ¿no?, en pareja que ha sufrido abuso es súper importante, ¿no? Sí. Pues yo ahí también he de decir que con la experiencia he visto que las parejas se adherían de un modo sano al proceso. Bueno, he visto de todo, ¿no? Pero igual también, como yo soy así bien positivo, me quiero quedar, ¿no?, con casos en los que la pareja era el principal aliento, el principal soporte. No esperaba que al cabo del proceso hubiese sexo o que hubiese, ¿no? Yo he oído frases muy bonitas de parejas, de yo lo que quiero es que ella esté bien, yo lo único que quiero es que sea feliz, conmigo o sin mí. No, a mí esas frases siempre me han llegado, ¿no?, mucho, porque no buscaban que la pareja mejorase por tener una relación sexual más X o más Y, ¿no?, sino que hubiese un proceso que mereciese mucho la pena en el ámbito más general de tranquilidad, de plenitud, ¿no? Y a veces también me pasaba que la persona que venía a terapia, ¿no?, víctima, superviviente, sobreviviente, como queramos llamarla o como ella se quiera llamar, perdían más consigo misma la paciencia, ¿no? Era como que perdían la paciencia, a veces se frustraban y ahí trabajábamos con la pareja, ¿no? Yo invito habitualmente a las parejas a que vengan a las sesiones, no para que coman el tiempo de mi paciente, pero sí en un momento determinado como para trabajos bonitos, ¿no?, de trabajos chulos, de cohesión, de comunicación, de no daño, ¿no?, de ver, oye, pues no podemos estar sin hablarnos, ¿no?, sin edie, porque esto causa ¿no?, este tipo de cosas, ¿no? Y a veces me daba cuenta que perdía más la paciencia la propia paciente o el propio paciente que su pareja, ¿no? Y bueno, eso sale. También hay veces que en la terapia se ha observado, ¿no?, como sano el precisamente no tener pareja o el precisamente no insistir y persistir, ¿no?, como si fuese la última prueba de fuego, de yo ya tengo pareja, yo me caso, tengo hijos, ya está. Sí, no, sí. Bueno, no tiene por qué ser, ¿no? Y en cada persona, como hay un matiz distinto, pues lo que hay que tener es ese punto necesario para ver qué se mueve e intentar no dejarnos nada fuera, ¿no? Pero la pareja nutritiva es muy interesante, claro. La pareja nutritiva conlleva aceptación incondicional y si no incondicional a un porcentaje muy alto, ¿no? La pareja nutritiva quiere que la otra persona crezca, que la otra persona no pierda su identidad, ¿no? Que la otra pareja, que la otra persona viva con los límites necesarios para su desarrollo, ¿no? Y claro, esta pareja nutritiva es lo contrario a lo que a veces también nos encontramos, que son parejas que revictimizan, son parejas que maltratan, son parejas que después del abuso siguen abusando. Y esto también hay que observarlo en terapia, ¿no? Pero la pareja nutritiva tiene un poco ese rol de soporte, de vincular desde otro punto, del no daño, de la no agresión, del respeto, de estar juntos, juntas ante lo que pueda estar por venir. Bueno, pues eso, lo que es un compañero, una compañera de vida, ¿no? Darte la mano e ir a la par, no uno más adelante, ni otro más atrás, ni otro más atrás, ni una más adelante, ¿no? Simplemente eso. Me encanta, me encanta. Y la educación sexual, claro, Samantha, muchas veces me he dicho a mí misma, y cuando voy, ¿no?, a encuentros, a jornadas que hacemos desde la asociación, yo les digo a los chavales, a las chavalas que veo, digo, si una personita, un niño, una niña está sufriendo en su entorno familiar una situación de abuso, pero al mismo tiempo de manera paralela en el cole, ¿no?, un educador, una educadora le estuviera dando unas nociones de educación sexual sobre educación afectivo-sexual, ¿no?, sobre cuáles son las partes de tu cuerpo íntimas que ante todo y todo, sobre todo, se deben respetar, en qué medida, en qué momento se toca, no se toca. Yo, como niño o niña, cuando llego a mi casa me podría cuestionar, ¿no?, si esto que estoy viviendo es coherente con lo que me están diciendo en el cole o no. Ahora, si no tengo ni siquiera esa referencia, ¿no?,
el niño está perdido, digamos, y solo en esa lucha de abuso que está sufriendo dentro de su familia. Entonces creo que es tan fundamental, ¿no?, recibir esta educación afectivo-sexual por parte de padres, madres, pero también en los centros educativos, que yo te quería preguntar hasta qué punto tú lo consideras importante para la prevención y también, por lo menos en mi caso, para reparar el daño, ¿no? Sí, por volver a lo de antes, aquí el único culpable es la única culpable es la persona que agrede. Entonces, es verdad que esa persona, o vamos a focalizar, ¿no?, todo nuestro peso, ¿no?, contra esta persona o personas que perpetúan o que facilitan o que consienten estas situaciones. Yo creo que el abuso intrafamiliar es la gran asignatura universal que tenemos en esta materia. No me da igual en qué lugar del mundo nos situemos, el abuso intrafamiliar es el gran tabú, de esto no se habla y esto no sale, ¿no? Y forma parte también de sociedades que hemos vigilado mucho la privacidad de lo doméstico, ¿vale? O sea, es decir, tiene una parte positiva, ¿no?, el tema de los derechos, ¿no? Ahora nos piden derecho para todo, ¿no? Fírmame la cesión de derechos, de imagen, de voz, de tal, ¿no?, de tus datos y tal y cual. Y hay cuestiones en el ámbito privado que son verdaderamente complejas, especialmente las que tienen que ver con las violencias, ¿no?, en general, ¿no? Yo también creo que quiero constatar que en los últimos 10-15 años ha habido un gran cambio por parte de la sociedad respecto a lo que era lo íntimo y doméstico, ¿no? Y ahí se han alzado cada vez más voces, muchas del ámbito educativo, del ámbito sanitario, del ámbito legislativo, del ámbito político, de diferentes ámbitos en los que se ha pedido respeto, ¿no?, respeto por los menores en todos los sentidos y también que la protección a la infancia sea mucho más global y mucho más redondita y mucho más sólida de lo que era hasta ahora, ¿no? ¿Qué repara a una víctima? Es que la palabra reparación a mí me parece esencial, ¿no? A una víctima le repara la justicia, ¿no? Es lo primero que me saldría, la justicia. Sí y no, es decir, bueno, evidentemente, si una víctima o una superviviente o sobreviviente denuncia a un agresor y esto va a los juzgados y sigue todo el itinerario legal, todo el itinerario marcado, claro que al final de la calle se dé la razón a la víctima, evidentemente esto restaura en cierto modo y también contribuye, por qué no decirlo, a la reparación. ¿Cuántas víctimas tenemos en sesiones que se decidieron a dar el paso, que denunciaron, que hablaron con sus familiares cercanos, que se lo dijeron a su madre, que se lo dijeron y que obtuvieron o bien el silencio, o bien el reproche, o bien la sanción o el juicio, ¿de acuerdo? O no se les dio la razón de ninguno de los modos, ¿no? Por lo tanto, como eso sabemos que sucede, lo que sí que podemos hacer es todo lo previo, y lo previo es lo que tú has dicho, todo lo psicoeducativo o lo educativo. Tiene que ver no solo con el sexo, porque claro, dices, ¿cómo le puedo hablar a un niño de 6 años de que no agreda a su compañera de clase sexualmente? Claro, pero tú sí le puedes hablar a un niño de 6 años de si Marta no quiere jugar contigo, no puedes insistir a Marta. Si Marta no te deja su boli, no puedes quitarle el boli a Marta. Y esto es una realidad cotidiana con la que se enfrentan a diario profesores, maestros, maestras, y que en muchas ocasiones desde los centros se aborda, ¿no?, dentro de sus planes generales, de sus planificaciones generales, de sus mesas de convivencia, es decir, se hace ahí un trabajo, pero después, una vez que el niño o niña entran por la puerta de su casa, se produce un vacío y una desconexión con lo aprendido en la escuela, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Veíamos hace poco, ¿no? Había un documental hace poquito, discúlpame porque no recuerdo el nombre, sobre la pornografía en el ámbito de la adolescencia, no sé si lo has visto, creo que estaba en Prime Video, yo no, o sea, doy marcas así o tal, porque es lo único que a mí me ayuda a orientarme respecto a qué edad se empieza a ver pornografía en España, ¿no? Es decir, desde los 8 años ya cae la pornografía. Claro, la pornografía que cae
cae precisamente esta que hemos estado hablando, en la que hay todo tipo de agresiones, de humillaciones, de vejaciones. Claro, entonces, tenemos que contrarrestar esto como sea. Y como sea es dejar de tener el sexo, la sexualidad, lo afectivo, en el plano de la moralidad y del tabú. Es decir, con los hijos se puede hablar y con las hijas se puede hablar respecto al cuerpo. Con los hijos y con las hijas se puede hablar respecto a los límites. Con los hijos y con las hijas se puede hablar de lo que es una agresión. Y se pueden poner siempre ejemplos adaptados a sus diferentes edades. En realidad es la única esperanza que tenemos de que todo este mecanismo subterfuge que hay, ¿no? Toda esta red clandestina o de vídeos de la gran industria que tienen un montón de millones y millones y millones invertidos en que esto se vea, y no solo se vea, sino que se consuma, tenemos que contrarrestarlo de algún modo. Y eso en realidad tiene que ver con el ejemplo, con la educación, tiene que ver con hablar mucho y tiene que ver con invertir tiempo en esto. Y yo sé que muchas veces los padres y las madres de hoy en día estamos muy cansados, estamos muy desbordados, tenemos 1000 requerimientos, encima además tenemos que ser perfectos, tenemos que ser sociables, tenemos que ser estéticamente atractivos, tenemos tantas cosas, pero hay veces que hay que sentarse. Y eso sí que lo hacían bien las generaciones anteriores, ¿no? No tenían los mismos requerimientos, pero tampoco tenían la formación ni los conocimientos que tenemos ahora. Entonces, tenemos que intentar casar esos dos mundos, el mundo de nuestros hijos y de sus habitaciones, que parecen universos, ¿no? Como completamente paralelos, con el nuestro, y hablarles de nuestras experiencias, y hablarles de lo que nos ha sucedido, y hablarles de lo que nos preocupa abiertamente. Y hablarles y hablarles y hablarles y escucharles. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer, porque yo cada vez veo más sensibilización y más sensibilidad en los docentes. Muchos de ellos son los que detectan casos, indicios, llaman a los servicios sociales, denuncian. Mi experiencia cuando estaba en CIASI, llaman muchos docentes para interesarse. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cada vez más preparados, más sensibles, más, ¿no? Más al cabo de la calle, ya empiezan a desterrar determinadas preguntas que hasta hace muy poco veíamos, ¿no? en los autos o en las denuncias, ¿no? Gente muy preparada, gente muy joven, muchos de ellos ya son psicólogos, tienen otra serie de preparaciones. En el ámbito judicial, abogados, jueces, abogadas, fiscales, cada vez más preparados, cada vez más. Claro, sigue habiendo excepciones, ¿no? Hace poco lo hemos visto en los medios, ¿no? Pero también en cuanto que sale un caso de esto, de repente conoces 10 casos que son lo contrario, ¿no? Es decir, yo cada vez veo que los profesionales que estamos en esto y que estamos en esto por vocación, estamos más volcados, que los padres y las madres cada vez están más encaminados a, si no tienen una respuesta, a buscarla. Cada vez se tiene más posibilidades de llamar a un psicólogo, de hablar con un orientador, una orientadora de un instituto, de hablar. Es decir, yo creo que todo esto ya está. Y ahora bajar a la arena, que es nuestro hijo, nuestra hija, hablar con ellos y con ellas. Qué alegría me da que digas esto, Samantha, que tú que estás y te mueves en el ámbito formativo, precisamente estos profesionales, estés detectando que cada vez existe mayor formación y cada vez también, desde luego yo también lo veo, lo noto, mayor compromiso también por parte de padres y madres de querernos enterar y de querer afianzar este diálogo con ellos para acompañarlos, para acompañarlas y para protegerlos mejor, ¿no? de cualquier tipo de violencia sexual. O sea que me alegra. Yo te agradezco tanto, no sé si nos hemos dejado, Samantha, algo que tú digas, mira, Iciar, esto no lo hemos mencionado y sí o sí yo querría dejarlo aquí. No, nada, que seamos eso, ventanas abiertas para que las personas sobre todo no se sientan solas. Yo creo que la soledad no elegida y la soledad en estos casos hace que la persona se vea muy obligada a gestionar desde eso, ¿no? Desde los propios recursos que tiene. Ventanas como esta, espacios como el que tú facilitas, el que facilita tu asociación, hace que, bueno, pues que estos vídeos, que la información que editáis, que lleguen a más personas, ¿no? Y sobre todo que no se sientan solas, ¿no? Porque es verdad que la soledad puede hacer que nos sintamos
muy embotadas, que tomemos a veces decisiones, bueno, pues que igual no nos benefician a la larga, que las personas no se vean obligadas a nada, pero que intenten poner el foco en ellas, en sus necesidades. Y yo creo que, bueno, pues lo que estás haciendo, ¿no? Y toda la labor que hay detrás de tu trabajo es lo que posibilita, y yo nada, que te lo agradezco infinito, ¿no? Ojalá tuviésemos más espacios para hablar y para hablar así sin tapujos. Bueno, y luego también agradecerte muchísimo tu testimonio y tu valentía, ¿no? El interés por compartir en primera persona, que es algo a lo que no estamos tampoco habituados. Muchísimas gracias. Tú lo has dicho, le has puesto la palabra, Samantha, cuando has dicho soledad. O sea, yo la primera intención que tuve creando el canal fue precisamente acompañarnos, a intentar que las personas no tuvieran este sentimiento tan hondo y tan tremendo que es, ¿no? de sentirte sola ante el trauma, ¿no? Y me parece fundamental por eso traeros, ¿no? aquí. Para que tomemos conciencia, ¿no? de cuantísima gente tan preparada estáis para poder ayudarnos y para poder dar pasos que de verdad son pasos de gigante que cambian tu vida gracias a poder contar con profesionales como tú. Así que yo te quiero en mi vida. Yo ahora ya, como según acabe el vídeo, te voy a decir, Samantha, dame hora, porque me chifla tu trabajo y tú y eso, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que entendamos lo que tú también has dicho en algún momento de la conversación, que lo entendamos como un proceso, que avanzas hasta aquí, luego te tomas tu tiempo, vives, suceden en tu vida cosas que de repente a lo mejor dices, uy, pues esto tengo que mirármelo y venga a ver si me animo, y vuelves a coger una terapia y luego sigues avanzando. Y yo creo que para mí me cambió mucho también el prisma cuando entendí que era un proceso, ¿no? Y dejé de esperar que ya me tenía que curar, ¿no? Y empecé a ver que era un proceso y que me tenía que poner súper contenta de tanto, ¿no? que había avanzado y de tantos recursos que ahora tenía, ¿no? Entonces creo que es muy importante también esto que has mencionado y que eso, ¿no? que lo digamos alto y claro, ¿no? para la gente, que la gente lo sepa. Y que entendamos que cada persona es un mundo, sí. Que dejemos de estandarizar cómo tiene que ser una víctima al uso, sí. Que a mí esto también me parece que, ¿no? cuando el caso de La Manada se fue tremendamente injusta con la víctima, que una persona ha podido vivenciar y vivir una experiencia de ASI, de abuso sexual infantil o una violencia sexual y puede externamente, internamente, sentirse de un modo distinto a lo que la gente espera, ¿no? Sí. No podemos esperar que la persona esté dolida, dañada en un rincón y, ¿no? con ganas de no existir, ¿no? Es decir, somos diversas todas, asumimos los eventos de nuestra vida de forma absolutamente distinta y tenemos que aceptarnos así y convivir entre todas, y como sociedad, desde luego, nunca dar la espalda ni mirar para otro lado. Ese es el mayor de los compromisos que podemos tener. Y en ese sentido, pues de nuevo, enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, Samantha. Aquí está este canal de Altavoz para sacar y decir cualquier cosa que consideres que esto habría que decirlo alto y claro. Aquí está para ti. Muy bien. Muchas gracias, Icía. Un abrazo grande. Muchas gracias a ti. Gracias a ti.